¿Y si todo lo que has construido, tus esfuerzos, tus sueños, está destinado a desvanecerse en el olvido? Suena duro, ¿verdad? Pero quédate conmigo, porque esta idea, que a primera vista asusta, puede ser la puerta a una libertad que ni te imaginas. Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿para qué sirve todo esto? ¿De qué vale pelear, amar, crear, si al final nadie recordará nuestro nombre? Esa pregunta no es nueva, y no está solo en ella. Es un eco que resuena en el corazón de la humanidad, desde los mercados de Tenochtitlán hasta las calles de Madrid. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal, para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Friedrich Nietzsche, un filósofo que no le tenía miedo a las preguntas incómodas, se clavó de lleno en este dilema. En sus consideraciones intempestivas, él habla de cómo nos atamos a la idea de dejar huella, de ser recordados, y cómo eso, en lugar de darnos vida, a veces nos la quita. El hombre moderno se ahoga en el peso de la historia, escribió, como si cargáramos un costal lleno de recuerdos que no nos deja caminar. Para él, esa obsesión por el legado es una trampa, una cadena que nos impide vivir de verdad. Pero no se trata solo de Nietzsche. Carl Jung, el psicólogo que exploró los rincones más oscuros de la mente, diría que este miedo al olvido es una huida de nosotros mismos, de enfrentar quiénes somos en el fondo. Y si cruzamos el Atlántico, encontramos a Miguel de Unamuno, ese español que escribió con el alma en la mano sobre la angustia de saber que un día no quedará nada de nosotros. En México esta idea pega duro, ¿no? Nuestra cultura, con sus altares de muertos y sus ofrendas, nos recuerda que la muerte no es el final, pero también que la memoria es frágil. Søren Kierkegaard, otro que se puso a pensar en estas cosas, lo dijo claro. La angustia es el vértigo de la libertad. Esa frase me da escalofríos, porque apunta justo a lo que sentimos cuando nos damos cuenta de que nuestra vida, con todo su ruido, podría no importar. Pero Walter Kaufmann, un estudioso que se dedicó a descifrar a Nietzsche, nos da una pista. Para Nietzsche, el chiste no es ser recordado, sino vivir con tanta intensidad que el presente valga por sí mismo. Entonces, ¿por qué importa hablar de esto? Porque en un mundo donde todos corren por likes, por followers, por dejar su marca, olvidamos lo que de verdad nos hace humanos, la capacidad de encontrar sentido aunque nadie nos vea. Este video es un viaje para entender esa idea, para desentrañar qué significa vivir sabiendo que un día seremos olvidados. Vamos a caminar con Nietzsche, con Jung, con Unamuno y con otros que han tratado de responder esta pregunta. No es un camino fácil, pero te prometo que vale la pena, porque al final tal vez el olvido no sea nuestro enemigo, sino nuestro maestro. Piensa en esto. Pasamos la vida tratando de dejar una marca, como si grabáramos nuestro nombre en la corteza de un árbol, esperando que alguien lo lea en 100 años. Pero ¿y si ese esfuerzo nos está robando el aire? Nietzsche, en sus consideraciones intempestivas, puso el dedo en la llaga. Estamos enfermos de historia. El hombre moderno arrastra consigo una inmensa cantidad de pedras indigestas del conocimiento histórico, escribió. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos la pasamos mirando al pasado, coleccionando fechas, héroes, tragedias, como si eso nos diera un lugar en el mundo. Pero en realidad, ese peso nos aplasta, nos hace olvidar que la vida está aquí, ahora, en este respiro. Para Nietzsche, esta obsesión por la historia no es solo un error, es una trampa. Nos hace creer que nuestra vida solo vale si queda escrita en un libro, si alguien la recuerda. Pero, ¿quién decide qué merece ser recordado? Erich Heller, un estudioso que se clavó en las ideas de Nietzsche, lo explica claro. Para él, la vida no se trata de acumular trofeos para la posteridad, sino de crear algo que tenga fuerza propia, que viva en el momento. Es como si nos dijera, no vivas para que te aplaudan mañana, vive para que hoy valga la pena. Carl Jung, que se metió hasta el fondo en los laberintos de la mente, diría algo parecido. Para él, esta necesidad de dejar huella es una forma de
esquivar el trabajo duro de mirarnos por dentro. Jung hablaba de la individuación, ese proceso de convertirte en quien de verdad eres, y decía que no se logra persiguiendo aplausos. Cuando nos obsesionamos con ser recordados, huimos de nuestra sombra, de esas partes de nosotros que no queremos ver. Es como si, en lugar de enfrentar nuestros miedos, saliéramos corriendo a construir un monumento para taparlos. Y no creas que esto es solo cosa de filósofos europeos. Octavio Paz, que escribió con el corazón abierto sobre lo que significa ser humano, tocó este tema desde nuestra raíz latinoamericana. En El laberinto de la soledad, habla de cómo vivimos entre la vida y la muerte, buscando un sentido que no se desvanezca. Para Paz, nuestra relación con el tiempo es como un espejo, nos refleja, pero también nos recuerda que todo pasa, que nada se queda. El hombre es el único animal que sabe que va a morir, escribió, y esa certeza nos empuja a querer eternizarnos, aunque sea en una foto, en un tuit, en un recuerdo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Imagina tu vida como un río. Quieres detenerlo, construir una presa para que no se escape, para que todos vean que estuviste ahí. Pero el río no se detiene, sigue fluyendo, y mientras más tratas de atraparlo, más te pierdes el sonido del agua, la corriente que te lleva. Nietzsche nos diría, suelta la presa, déjate llevar. Pero ¿cómo hacemos eso en un mundo que nos grita que sin likes, sin followers, no somos nada? Mira, vivimos en un mundo que nos vende la idea de que si no estás en la foto, no existes. Subes una historia, cuentas tus logros, esperas que alguien le dé me gusta, porque si no, ¿de qué sirvió? Pero esa carrera por ser visto, por dejar una huella que no se borre, nos está agotando. Nietzsche lo vio clarito. Cuando nos la pasamos mirando hacia atrás o soñando con un futuro que nos recuerde, nos olvidamos de lo único que tenemos, el ahora. Su crítica a la enfermedad histórica no es solo sobre libros polvorientos o museos, es sobre cómo nos atamos a la idea de que nuestra vida solo vale si alguien la escribe en piedra. Erich Heller, que estudió a Nietzsche como pocos, dice que él no quería que viviéramos para la eternidad, sino para la intensidad. La grandeza no necesita un público, escribió, hablando de cómo Nietzsche veía la vida como un acto de creación, no un trofeo para colgar en la pared. Esto pega fuerte hoy, ¿no? En un mundo donde todo se mide por clics, nos cuesta pensar que algo pueda valer solo porque lo sentimos, porque lo vivimos. Pero ahí está el truco. Lo que hacemos no necesita un aplauso para ser real. Jung, por su lado, nos lleva más adentro. Para él, esta obsesión por ser recordados es como tapar un pozo profundo con una sábana. Creemos que así no veremos lo que hay abajo, pero el pozo sigue ahí. Ese pozo es nuestro inconsciente, lleno de preguntas, miedos, deseos. Si nos la pasamos corriendo tras un legado, nunca nos sentamos a escuchar lo que nuestra alma quiere decir. El hombre que no conoce su sombra vive a medias, decía Jung, y tiene razón. Mientras más huimos de nosotros mismos, más nos perdemos. Octavio Paz nos da otra clave, desde nuestra manera de ver el mundo. En El laberinto de la soledad, escribe, la muerte no es el final, pero tampoco es el principio, es el espejo donde nos vemos. Para Paz, la muerte nos recuerda que todo pasa, pero también nos invita a vivir con más verdad. En nuestra cultura, con sus altares y sus velas, sabemos que la memoria es frágil, pero también que la vida no se mide por cuánto dura, sino por cuánto pesa en el corazón. Y si miramos más allá, el budismo nos ofrece una lección parecida. En el Dhammapada se dice, todo lo que nace muere, lo que se reúne se dispersa. Esta idea del desapego no es resignación, es libertad. Es soltar la necesidad de controlar el río, de hacer que el agua se quede quieta. Porque el río no se detiene, y tratar de atraparlo solo nos deja con las manos vacías. Entonces, la pregunta que nos deja Nietzsche, que resuena en Jung, en Paz, en el budismo, es esta. ¿Y si el sentido de tu vida no está en lo que dejas atrás, sino en lo que haces mientras el río sigue corriendo? ¿Y si te digo que el miedo a ser olvidado es lo que te está impidiendo vivir de verdad? Parece una contradicción, pero quédate conmigo. Nietzsche,
en sus consideraciones intempestivas, lo dijo sin rodeos. Todo lo que es grande no puede ser poseído por el futuro. Es suficiente para sí mismo. Esta frase es como un golpe suave pero profundo. Nos hace parar y preguntarnos, ¿por qué nos empeñamos tanto en que nos recuerden? ¿Por qué sentimos que nuestra vida no vale si no dejamos una estatua, un libro, un nombre grabado en alguna parte? Para Nietzsche, esa obsesión es una cadena, una forma de negar que somos mortales, que un día todo lo que somos se desvanecerá, como el humo. Walter Kaufmann, un estudioso que dedicó su vida a entender a Nietzsche, lo explica de una manera que se siente cercana. Para Nietzsche, la verdadera libertad no está en construir algo que dure para siempre, sino en vivir con tanta verdad que el presente sea suficiente. No se trata de despreciar el futuro, sino de no vivir esclavizado por él. Porque si lo piensas, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo que amas solo porque no parecía importante? ¿Cuántas veces has callado una idea, un sueño, porque no creías que fuera a trascender? Ese es el peso del legado, un peso que nos hace olvidar que la vida no es un museo, sino un instante. Pero este miedo al olvido no es solo cosa de filósofos. Lo vemos en los mitos, en esas historias que han cruzado siglos para hablarnos. Piensa en Sísifo, ese hombre condenado a empujar una piedra colina arriba solo para verla rodar de nuevo. Albert Camus, en su ensayo sobre este mito, dice algo que conecta directo con Nietzsche. Hay que imaginar a Sísifo feliz. ¿Feliz? Sí, porque Sísifo no vive para que lo recuerden, sino para empujar la piedra con todo lo que tiene. Su vida no vale por lo que logra, sino por lo que hace en cada paso, en cada gota de sudor. Es como si Camus nos dijera, el sentido no está en la cima, está en el camino. Y si nos vamos a lo espiritual, el budismo nos da una lección parecida. En el Sutra del Diamante se dice, todo lo compuesto es impermanente, como burbujas en el agua. Esta idea no es para deprimirnos, sino para liberarnos. Si todo pasa, si nada dura, entonces lo que importa es cómo vivimos este momento, no si alguien lo va a contar mañana. Pero claro, soltar ese miedo no es fácil. Nos han enseñado que una vida sin legado es una vida desperdiciada. Y deshacernos de esa idea es como aprender a caminar de nuevo. Imagina tu vida como una pintura que se desvanece con el tiempo. Cada pincelada, cada color, es tuya, pero sabes que el lienzo no va a durar para siempre. ¿Eso hace que pintar sea inútil? Nietzsche diría que no, que la belleza está en el acto de pintar, no en si alguien cuelga tu obra en una galería. Todo lo que es grande no puede ser poseído por el futuro, insistió, y esa idea nos reta a soltar la necesidad de que nuestra vida sea un trofeo eterno. Pero, ¿cómo hacemos eso cuando todo a nuestro alrededor nos grita que tenemos que ser alguien? Santa Teresa de Ávila, esa mística que hablaba con el alma al desnudo, nos da una pista desde la espiritualidad. En sus escritos dice, todo se pasa, Dios no se muda. Para ella, la verdadera paz no está en aferrarnos a lo que construimos, sino en entregarnos al momento, a esa chispa de eternidad que vive en el ahora. No es que ella negara el valor de nuestras obras, pero veía claro que el sentido no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que vivimos con verdad. Es como si nos susurrara, no tengas miedo de que tu pintura se borre, porque el acto de crearla ya es suficiente. Volviendo a Sísifo, Camus lo pone aún más crudo. El absurdo no está en la piedra, está en el hombre que la carga. Esa frase me hace pensar en cómo nos agotamos tratando de darle un para siempre a nuestra vida. Nos desesperamos porque el tiempo se lleva todo, pero ¿y si el chiste está en aceptar que nada dura? Nietzsche y Camus no nos piden que ignoremos la muerte, sino que la miremos de frente. Es como si dijeran, sí, vas a ser olvidado, pero eso no significa que tu vida no valga nada. El budismo, otra vez, nos echa la mano aquí. Hay un dicho zen que reza, el río fluye, pero no se aferra a la orilla. Esa imagen es poderosa. No se trata de detener el agua,
de hacer que el río se quede quieto, sino de aprender a moverte con él. Cuando nos aferramos a la idea de un legado, es como si quisiéramos congelar el agua en nuestras manos, pero se nos escurre. La libertad, entonces, está en soltar, en vivir cada momento como si fuera el único. Pero, en el fondo, todos sentimos esa punzada. ¿Y si no dejo nada? ¿Y si todo lo que hago se pierde? Esa pregunta no es un error, es parte de ser humano. Nietzsche no nos pide que dejemos de sentirla, sino que la usemos para vivir más hondo, más verdadero. Porque si todo va a desvanecerse, entonces lo que hagas hoy, lo que sientas, lo que crees, tiene que valer por sí mismo, no por lo que dirán mañana, sino por lo que significa para ti ahora. Entonces, ¿cómo vivimos sabiendo que un día nadie recordará nuestro nombre? Nietzsche no nos da una receta, pero nos empuja a mirar el miedo al olvido de frente. Todo lo que es grande es suficiente para sí mismo, escribió, y esa frase no es solo poesía, es un desafío. Nos pide que encontremos valor en lo que hacemos, no porque alguien lo aplauda, sino porque lo hicimos con todo el corazón. Walter Kaufmann, al analizar a Nietzsche, lo pone claro. La autenticidad no necesita testigos. Es como si nos dijeran, vive para ti, no para la posteridad. Piensa otra vez en Sísifo. Camus imagina que, al bajar la colina, Sísifo no está derrotado, sino entero, consciente de su destino. La lucha misma hacia las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre, escribe Camus. Esa idea conecta con Nietzsche porque nos recuerda que el sentido no está en llegar a la cima, sino en el esfuerzo, en cada paso que das, aunque la piedra vuelva a caer. Es una lección dura, pero también liberadora. No necesitas que el mundo te recuerde para que tu vida tenga peso. Santa Teresa de Ávila, desde su fe, lo diría de otra manera. Solo Dios basta. Para ella, el verdadero sentido está en vivir cada instante como una ofrenda, sin aferrarte a lo que dejas atrás. Su espiritualidad no es sobre acumular méritos para la eternidad, sino sobre encontrar lo eterno en el ahora. Es como pintar esa tela que se desvanece, sabiendo que cada pincelada es un acto de amor, no un intento de ser inmortal. El budismo, con su calma profunda, nos lleva al mismo lugar. Hay una enseñanza que dice, no dejes huellas, pero camina con firmeza. No se trata de no hacer nada, sino de no aferrarte al resultado. Si tu vida es como una pintura que el tiempo borra, entonces pinta con todo lo que tienes, no porque alguien la vea, sino porque el acto de crear te hace vivo. Esa es la libertad que Nietzsche, Camus, Santa Teresa, todos ellos, nos invitan a encontrar. Y aquí viene lo que de verdad importa. ¿Cómo se ve esto en tu día a día? Piensa en las veces que no dijiste lo que sentías porque no parecía importante. O cuando dejaste un sueño porque no creías que fuera a trascender. Ese es el peso del legado, el que te hace vivir a medias. Pero si sueltas esa necesidad, si vives cada momento como si fuera el único, algo cambia. Tu vida no necesita ser eterna para ser tuya. Entonces, déjame preguntarte algo que no te va a soltar fácil. Si nadie recordara lo que hiciste mañana, ¿qué haría que tu hoy valiera la pena? No es una pregunta para responder rápido, es para llevarla contigo, para dejarla resonar. Porque en el fondo, tal vez el olvido no sea una maldición, sino una invitación a vivir de verdad, sin esperar nada más que este instante. Si el olvido es inevitable, si nada de lo que hacemos va a durar para siempre, entonces, ¿qué nos queda? Nietzsche no se andaba con rodeos y nos dio una respuesta que sacude. La vida no se trata de esperar aplausos, se trata de crear, de poner todo lo que eres en cada momento. En Así habló Zaratustra, lo dice sin dejar dudas. La vida misma es voluntad de potencia, nada más que eso. Esa frase no es solo una idea bonita, es un grito que nos llama a despertar. La voluntad de potencia no es sobre dominar a otros o acumular cosas, es sobre esa fuerza que llevas dentro, esa chispa que te hace levantarte, soñar, pelear, aunque el mundo no te esté viendo. Martin Heidegger, que se metió de lleno en las
Ideas de Nietzsche lo explica como si fuera un mapa para el alma. La voluntad de potencia es vivir de manera auténtica, ser fiel a lo que eres, sin esconderte detrás de lo que otros esperan de ti. Para Heidegger, esto es ser en el mundo, de verdad, no solo pasar por él dejando huellas para que alguien las encuentre. Es como si Nietzsche y Heidegger nos dijeran, no vivas para que te recuerden, vive para que cada día cuente, para que cada paso tenga tu sello, aunque nadie lo note. Piensa en una historia que todos conocemos, Don Quijote de Cervantes. Ese caballero, loco, montado en su Rocinante, no estaba buscando que lo pusieran en un pedestal. Se lanzó al mundo a vivir sus ideales, a pelear contra gigantes que solo él veía, aunque todos se rieran de él. Cervantes nos muestra a un hombre que no vive para la fama, sino para su verdad. Yo sé quién soy, dice Quijote, y esa frase es puro Nietzsche. No necesitas que el mundo te valide para saber que tu vida tiene sentido. Carl Jung, que siempre andaba explorando los rincones de la mente, diría que esta voluntad de potencia está conectada con los arquetipos, esas fuerzas profundas que viven en nuestro inconsciente. Para Jung, cuando creamos, cuando seguimos esa chispa interior, estamos tocando algo más grande que nosotros mismos. El hombre que no escucha su alma está destinado a vagar, escribió. Es como si esa voluntad de potencia fuera la voz de nuestro inconsciente, pidiéndonos que dejemos de buscar aprobación y empecemos a construir desde adentro. Imagina tu vida como un jardín. Cada acción, cada sueño, cada momento en que decides ser tú mismo, es una semilla que plantas. No sabes si esas flores van a durar, si alguien las va a ver, pero eso no importa. Lo que importa es que las plantaste, que pusiste tu corazón en la tierra. Nietzsche nos diría, no preguntes si tu jardín va a ser famoso, pregunta si estás dispuesto a cuidarlo aunque nadie pase a verlo. Pero, ¿qué significa cuidar ese jardín en la vida real? No es tan complicado como suena, aunque tampoco es fácil. Nietzsche no nos pide que nos convirtamos en superhéroes o que hagamos cosas imposibles. Su voluntad de potencia es más sencilla, más humana. Es decidir vivir con verdad, hacerlo que te mueve aunque nadie lo entienda. La vida es voluntad de potencia, nada más que eso, insistió en así habló Zaratustra, y esa frase es como un recordatorio de que el sentido no viene de afuera, sino de lo que tú pones en cada momento. Es elegir ser el jardinero de tu propia vida, no un espectador esperando que alguien le dé una palmadita en la espalda. Heidegger, al analizar a Nietzsche, lleva esta idea más lejos. Para él, la voluntad de potencia es como un puente hacia lo que él llama ser auténtico. En Ser y Tiempo escribe, el ser del hombre es un proyecto, una posibilidad que se realiza en el mundo. No se trata de acumular logros para que te recuerden, sino de vivir cada día como una oportunidad de ser tú mismo. Es como si Heidegger nos dijera, no te preocupes por el tamaño de tu jardín, preocúpate por las semillas que eliges plantar, porque al final lo que importa es que esas semillas sean tuyas, no que alguien las admire. Volvamos a Don Quijote, ese caballero andante, con su armadura rota y sus sueños imposibles, es un ejemplo perfecto de lo que Nietzsche quería. Quijote no vive para que lo pongan en un museo, vive para sus ideales, para esa voz interior que lo empuja a salir al camino. Cervantes lo hace decir, no soy más que un hombre que sueña, pero sueño con los ojos abiertos. Esa frase es voluntad, de potencia pura, vivir por lo que crees aunque el mundo te llame loco. Ya sabes qué, todos tenemos un poco de Quijote dentro, esa chispa que nos hace querer algo más, algo verdadero, aunque no sepamos cómo nombrarlo. Jung, desde la psicología, conecta esto con los arquetipos, esas imágenes profundas que viven en nuestra mente. Para él, la voluntad de potencia es como el arquetipo del héroe, esa fuerza que nos llama a enfrentar nuestros miedos y crear algo nuevo. El alma humana es un fuego que no se apaga, escribió Jung, y esa imagen me encanta, porque nos recuerda que no necesitamos permiso para brillar. Cada vez que sigues tu intuición,
Cada vez que haces algo solo porque sientes que es lo correcto, estás dejando que ese fuego crezca. Estás cuidando tu jardín. Y aquí está el punto. No necesitas que tu jardín sea el más grande, el más famoso, el más aplaudido. Nietzsche nos diría, plántalo porque es tuyo, porque cada semilla que pones en la tierra es un acto de vida. Pero claro, vivir así no es tan sencillo. Nos han enseñado a medir todo por resultados, por likes, por cuánto ruido hacemos. Entonces, ¿cómo soltamos esa necesidad de aprobación? ¿Cómo hacemos para cuidar nuestro jardín sin mirar si alguien pasa a verlo? La respuesta no es fácil, pero empieza con un paso pequeño. Confiar en tu propia voz. Nietzsche, Heidegger, Cervantes, Jung, todos nos apuntan hacia lo mismo. El sentido de tu vida no está en lo que los demás ven, está en lo que tú sientes cuando plantas tus semillas. Es como si cada uno de ellos nos susurrara, no esperes a que el mundo te diga quién eres, decídelo tú. Y eso, aunque suene simple, es un acto de valentía. Porque vivir por tu verdad, sin esperar que te aplaudan, es como caminar por un sendero que solo tú ves. Entonces, déjame preguntarte algo que te van a hacer pensar. ¿Qué crearías si supieras que nadie va a juzgar tu obra? No es una pregunta para responder de volada, es para llevarla contigo, para que resuene en esos momentos en que dudas de ti mismo, porque, al final, tu jardín no necesita ser eterno, solo necesita ser tuyo. Y cada semilla que plantes, cada momento en que elijas ser fiel a ti, es una forma de decirle al universo, estoy aquí y eso es suficiente. ¿Y si en lugar de pelear contra el tiempo, lo abrazáramos? Nietzsche nos lanza una idea que es como un rayo, el eterno retorno. En Así habló Zaratustra escribe, y si un día o una noche, un demonio te dijera que vivirás esta vida tal como la has vivido, innumerables veces, sin cambiar nada. Esa pregunta no es para tomarla a la ligera, es como un espejo que te obliga a verte de frente. No se trata solo de imaginar que todo se repite, sino de preguntarte, ¿estás viviendo de tal manera que querrías repetir cada instante para siempre? Es un reto, pero también una invitación a encontrar algo más grande, algo que trascienda el miedo al olvido. Mircea Eliade, un estudioso que se dedicó a desentrañar los mitos, conecta esta idea de Nietzsche con algo que está en el corazón de muchas culturas. En su libro El mito del eterno retorno dice, el tiempo cíclico de los mitos no es una prisión, es una liberación. Para Eliade, las culturas antiguas no veían el tiempo como una línea que se acaba, sino como un círculo que siempre vuelve. Piensa en las danzas rituales, en los ciclos de la luna, en las cosechas que regresan. El eterno retorno de Nietzsche es como esas danzas, un recordatorio de que cada momento lleva en sí algo eterno, si sabes verlo. Esta idea resuena también en nuestra América Latina, donde José Martí, con esa pluma que parece sangrar, escribió sobre la libertad del espíritu. En nuestra América, dice, el hombre verdadero no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Para Martí, vivir con verdad es trascender las pequeñeces, es bailar con la vida sabiendo que cada paso cuenta, no por lo que deja atrás, sino por lo que significa en el ahora. Es como si Martí y Nietzsche se dieran la mano diciéndonos, no vivas para el aplauso, vive para el instante que te hace libre. Desde la mística, San Juan de la Cruz nos lleva aún más profundo. En su noche oscura del alma escribe, en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosa. Esa imagen de la noche, donde todo se desvanece, no es de derrota, sino de encuentro. Para San Juan, trascender es soltar todo, lo que no eres, quedarte solo con lo esencial, con esa chispa que no necesita nombres ni recuerdos. Es como si nos susurrara, no temas la oscuridad, porque ahí encuentras lo que realmente eres. Imagina tu vida como una danza. Cada paso, cada giro es único, pero forma parte de un ritmo que no termina. No bailas para que alguien grabe tu coreografía, bailas porque el movimiento te hace sentir vivo. Nietzsche, con su eterno retorno, nos pide que bailemos así, con
todo el corazón, sabiendo que este instante es todo lo que tienes y que eso es suficiente. Pero ¿cómo se baila con la vida cuando sabemos que el tiempo no se detiene? Nietzsche no nos da un manual, pero su idea del eterno retorno es como una brújula. Cuando dice, ¿y si un demonio te dijera que vivirás esta vida innumerables veces? No está jugando. Es una invitación a mirar cada día, cada decisión, como si fuera a repetirse para siempre. Imagina que este momento, justo ahora, es el que vas a revivir una y otra vez. ¿Cambiarías algo? ¿Pondrías más corazón, más verdad? Esa pregunta es el corazón del eterno retorno, y es lo que nos empuja a trascender, a vivir más allá del miedo a desaparecer. Mircea Eliade, que estudió los mitos como quien desarma un rompecabezas, nos ayuda a entender esto. En El mito del eterno retorno escribe, «El tiempo sagrado es un tiempo que se renueva, que no se agota». Para él, los rituales y mitos de las culturas antiguas no eran solo cuentos, eran formas de tocar lo eterno en lo cotidiano. Piensa en las danzas de las comunidades indígenas, donde cada paso es un lazo con algo más grande. Nietzsche, sin saberlo, está tocando esa misma cuerda. El eterno retorno no es una condena, es una manera de hacer que cada instante pese, que cada giro en la danza sea un acto de vida. José Martí, desde nuestra América, lo diría con esa pasión que quema. En sus versos sencillos escribe, «Yo quiero cuando me muera sin patria pero sin amo». Esa línea no es solo sobre libertad política, es sobre vivir sin cadenas, sin esperar que alguien te dé permiso para ser. Martí nos invita a bailar con la vida, a movernos con la certeza de que el sentido no está en lo que dejas, sino en lo que haces mientras estás aquí. Es como si nos dijera, no busques un escenario, busca un ritmo que sea tuyo. San Juan de la Cruz, desde la mística, nos lleva aún más hondo. En Cántico Espiritual dice, «¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido?» Esa búsqueda del amado no es solo sobre Dios, es sobre encontrar lo eterno en nosotros mismos, en esa noche oscura donde todo lo demás se desvanece. Para San Juan, trascender es desnudarte de todo lo que no eres, quedarte solo con la danza de tu alma. Es una imagen que conecta con Nietzsche. Vivir cada momento como si fuera eterno no es aferrarte a él, es dejarlo brillar. Entonces, ¿cómo llevas esto a tu vida? Piensa en los momentos en que te detienes porque crees que no vale la pena. Esas veces que callas lo que sientes, que no sigues un sueño porque no parece grande. El eterno retorno te pide que vivas esos instantes con todo lo que tienes como si fueran a repetirse para siempre. Es bailar cada paso como si fuera el último, no porque alguien te vea, sino porque el ritmo está en ti. Y aquí va una pregunta que no te va a soltar. Si este día se repitiera por toda la eternidad, ¿qué cambiarías en tus pasos? No la respondas rápido, déjala que te acompañe, porque al final, la danza de tu vida no necesita un público, solo necesita que tú la bailes con todo el corazón. Llegamos al final de este camino, pero no es un final de cerrar el libro y ya. Es más bien una pausa para respirar, para juntar todo lo que hemos caminado juntos. Nietzsche nos llevó de la mano por un sendero que no es fácil. Nos dijo que nuestra vida, con todo su ruido y sus sueños, está destinada al olvido, pero lejos de dejarnos con las manos vacías, nos dio una brújula. En sus consideraciones intempestivas, nos advirtió sobre la enfermedad de la historia, ese peso que nos hace vivir para el pasado o para un futuro que no controlamos. Nos pidió que soltáramos la necesidad de dejar una marca eterna y que, en cambio, viviéramos con la intensidad de la hora. Esa idea, que al principio puede dar vértigo, se fue tejiendo con otras voces que encontramos en el camino. Pensemos en la voluntad de potencia, esa fuerza que Nietzsche describe en Así habló Zaratustra como el motor de la vida. La vida misma es voluntad de potencia, nada más que eso, escribió. Y nos recordó que no necesitamos un público para crear, para ser. Es como si nos dijera, no vivas para que te recuerden, vive para que cada día sea tuyo. Luego, con el eterno retorno, nos puso frente a un espejo.
¿Y si vivieras esta vida innumerables veces?, preguntó. Esa pregunta no es para asustarnos, es para despertarnos, para hacernos bailar con cada momento como si fuera eterno. Pero Nietzsche no está solo en este diálogo. Carl Jung, con su mirada al fondo del alma, nos mostró que vivir con verdad es un viaje hacia la individuación, hacia ser quienes realmente somos. Para Jung, no se trata de acumular logros, sino de escuchar esa voz interior que nos guía, aunque el mundo no la entienda. El hombre que no conoce su sombra vive a medias, escribió, y esa frase nos pega porque nos recuerda que el sentido no está afuera, está en el trabajo de mirarnos por dentro. Y luego está Miguel de Unamuno, que desde su rincón español habló con el corazón en la mano sobre la angustia de saber que un día no quedará nada de nosotros. En Del sentimiento trágico de la vida dice: quiero vivir y vivir en mí mismo y que mi alma no muera. Esa lucha por encontrar sentido frente a la muerte resuena con Nietzsche, porque ambos nos piden que no nos rindamos, que busquemos nuestra verdad aunque sepamos que el tiempo se lo lleva todo. El budismo, con su sabiduría calma, también se sumó a esta conversación. En el Dhammapada leemos: todo lo que nace, muere, lo que se reúne, se dispersa. Esa idea del desapego no es resignación, es una invitación a soltar el control, a vivir sin aferrarnos a lo que no podemos sostener. Juntos, Nietzsche, Jung, Unamuno y el budismo nos dibujan un mapa. El sentido de la vida no está en ser eternos, está en ser enteros, en vivir cada día con el alma abierta. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Nietzsche, Jung, Unamuno, el budismo, todos nos apuntan a una verdad que no es fácil de tragar, pero que puede cambiarnos. La vida no necesita ser eterna para tener sentido. Nos han enseñado a medir nuestra existencia por lo que dejamos atrás, por los aplausos, por las huellas que otros puedan seguir. Pero este camino que recorrimos juntos nos dice algo distinto. El valor de tu vida está en lo que haces ahora, en cómo eliges vivir cada momento, aunque nadie lo vea. Es como si todos estos pensadores nos tomaran de la mano y nos dijeran: no tengas miedo de soltar, porque al soltar encuentras lo que de verdad eres. Pensemos en cómo se conectan estas ideas. Nietzsche, con su crítica a la enfermedad histórica, nos libera del peso de vivir para el pasado o el futuro. Nos dice: no te preocupes por ser un capítulo en un libro que nadie leerá. Preocúpate por escribir tu propia historia hoy. Jung, desde la psicología, nos lleva al fondo de nosotros mismos, a ese lugar donde la individuación nos hace completos, no porque el mundo nos aplauda, sino porque escuchamos nuestra propia voz. El alma humana es un fuego que no se apaga, escribió Jung, y esa imagen nos recuerda que el sentido no está en la fama, está en mantener ese fuego vivo. Unamuno, con su lucha trágica, nos enseña a abrazar la angustia de la finitud, no como una derrota, sino como un motor. Su grito de «quiero vivir» es un eco de la voluntad de potencia de Nietzsche, vivir con todo lo que tienes, aunque sepas que todo pasa. Y el budismo, con su calma profunda, nos invita a soltar el control, a dejar que la vida fluya como un río que no necesita ser detenido. No dejes huellas, pero camina con firmeza, dice una enseñanza zen, y esa frase es como un puente entre todas estas voces. Lo que une a estos pensadores es una idea sencilla, pero poderosa: la libertad de crear tu propio sentido. No necesitas que tu vida sea un monumento, no necesitas que te recuerden. Lo que necesitas es vivir con verdad, con esa intensidad que hace que cada día valga por sí mismo. Es como si Nietzsche, Jung, Unamuno y el budismo nos dijeran: no busques ser eterno, busca ser entero. Y esa búsqueda, aunque suene simple, es el trabajo de una vida. Por eso, cuando Nietzsche nos pregunta si querríamos repetir esta vida para siempre, no nos está pidiendo una respuesta perfecta. Nos está pidiendo que miremos nuestro presente y nos preguntemos: ¿estoy dando todo lo que soy? Ese es el regalo del eterno retorno. No es una carga, es una oportunidad de vivir cada instante como si fuera el único,
como si cada paso en esta danza fuera un acto de amor por la vida misma. Y aquí es donde todo se junta, donde las piezas de este rompecabezas empiezan a formar una imagen clara. Nietzsche no nos pidió que negáramos la muerte, ni que ignoráramos el olvido. Nos pidió que lo miráramos de frente y que, aun sabiendo que todo pasa, eligiéramos vivir con todo lo que somos. Su voluntad de potencia es esa fuerza que nos empuja a crear, a ser, sin esperar que alguien nos dé permiso. Su eterno retorno es un recordatorio de que cada momento lleva en sí algo eterno, si lo vivimos con verdad. Jung nos enseñó que ese camino hacia la verdad es un viaje al fondo de nosotros mismos, donde encontramos no solo nuestras sombras, sino también nuestra luz. Unamuno nos dio el coraje de enfrentar la finitud sin rendirnos, de buscar sentido, aunque sepamos que el tiempo no se detiene. Y el budismo, con su sabiduría serena, nos mostró que soltar no es perder, sino ganar la libertad de vivir sin cadenas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos llevamos? Que la vida no se mide por cuánto dura, ni por cuántos la recuerdan. Se mide por cuánto pones de ti en ella, por cómo eliges bailar esta danza, aunque el escenario se desvanezca. Nietzsche lo dijo con una frase que resuena como un trueno. Yo amo a aquel que vive para conocer y que desea conocer para que el superhombre pueda vivir. Esa línea, sacada de Así habló Zaratustra, no es solo sobre conocimiento, es sobre vivir con una pasión que trascienda el miedo, que haga que cada día sea un acto de creación, un paso hacia ser más humano, más entero. Esa idea del superhombre no es sobre ser perfecto o intocable, es sobre ser alguien que vive sin excusas, que abraza la vida con todo lo que tiene, que no se esconde detrás de lo que otros esperan. Cuando Nietzsche habla de conocer para que el superhombre viva, nos está diciendo: conoce tu verdad, vive tu verdad y hazlo aunque el mundo no te aplauda. Porque al final el sentido no está en lo que dejas, está en lo que eres mientras estás aquí. Y esto no es solo una idea bonita, es algo que puedes llevar contigo. Piensa en tu día, en las pequeñas cosas, la forma en que hablas con alguien, el sueño que no te atreves a seguir, el momento en que decides callar o alzar la voz. Cada uno de esos instantes es una oportunidad de vivir con verdad, de plantar una semilla en tu jardín, de dar un paso en tu danza. No necesitas que el mundo te vea, necesitas que tú te veas. Así que te invito a que hagas una pausa, a que te preguntes, ¿qué significa para ti vivir con todo el corazón? No es una pregunta para responder en voz alta, es para llevarla dentro, para que te guíe en esos momentos en que el ruido del mundo te hace dudar. Porque al final tu vida no necesita ser eterna para ser tuya, solo necesita que la vivas, que la hagas tuya, con cada respiro, con cada paso, cada paso. Aquí estamos al final de este viaje, pero no es un punto final, sino un momento para tomar aire, para dejar que todo lo que hemos recorrido se asiente en el corazón. Hemos caminado con Nietzsche, que nos sacudió con una verdad que da vértigo. Nuestra vida, con sus luchas, sus sueños, sus gritos, está destinada al olvido. En sus consideraciones intempestivas, nos dijo que la obsesión por dejar una marca nos roba el presente, que vivimos atrapados en un pasado que no cambia o en un futuro que no controlamos. Pero no nos dejó con las manos vacías. Nos dio la voluntad de potencia, esa chispa que nos empuja a crear, a ser, sin esperar que alguien nos aplauda. La vida misma es voluntad de potencia, nada más que eso. Escribió en Así habló Zaratustra, y esa frase es como un fuego que no se apaga. Luego, con el eterno retorno, nos puso frente a un espejo imposible de ignorar. ¿Y si vivieras esta vida innumerables veces?, preguntó. No es una idea para asustarnos, es una invitación a vivir cada día con tanta verdad que querrías repetirlo para siempre. Es como si Nietzsche nos dijera: no vivas para ser recordado, vive para que este momento valga por sí mismo. Ese desafío, que al principio puede parecer pesado, se volvió más claro con otras voces que se sumaron al camino. Carl Jung, con su mirada al fondo del alma, nos mostró que el sentido no está en los monumentos que construimos, sino en el viaje hacia la individuación,
hacia ser quienes realmente somos. El hombre que no conoce su sombra vive a medias, escribió. Y esa frase nos recuerda que la vida no se trata de buscar aplausos, sino de escuchar esa voz interior que nos guía, aunque el mundo no la entienda. Jung nos enseñó que cada paso hacia nuestra verdad, por pequeño que sea, es un acto de valentía, una pincelada en la tela de nuestra existencia. Miguel de Unamuno, con su corazón abierto, nos habló de la angustia de saber que un día no quedará nada de nosotros. En Del sentimiento trágico de la vida dice: quiero vivir y vivir en mí mismo, y que mi alma no muera. Ese grito no es de derrota, es de vida. Unamuno, como Nietzsche, nos pide que abracemos la finitud, que busquemos sentido, aunque sepamos que el tiempo se lo lleva todo. Su lucha es la nuestra, encontrar un porqué que nos sostenga, aun cuando el olvido nos alcance. El budismo, con su sabiduría serena, nos dio otra pieza del rompecabezas. En el Dhammapada leemos: todo lo que nace, muere, lo que se reúne, se dispersa. Esa idea del desapego no es resignación, es libertad. Nos invita a soltar el control, a dejar que la vida fluya como un río que no necesita ser detenido. No dejes huellas, pero camina con firmeza, dice una enseñanza zen, y esa frase nos conecta con Nietzsche, con Jung, con Unamuno. Todos nos piden que vivamos con el alma abierta, sin aferrarnos a lo que no podemos sostener. Entonces, ¿qué nos llevamos de este camino? Que el verdadero poder está en el ahora, en hacer que cada momento cuente, no porque alguien lo escriba, sino porque lo viviste con todo lo que eres. No necesitas que tu vida sea eterna, necesitas que sea tuya. Piensa en esos instantes en que dudas, en que te preguntas si lo que haces importa. Este viaje nos dice que sí importa, porque cada palabra que dices, cada sueño que sigues, cada vez que eliges ser fiel a ti mismo, es una semilla que plantas, un paso en tu danza, un trazo en tu pintura. No importa si el mundo lo ve, importa que tú lo sientes. Y aquí va algo para que no se te olvide. La libertad de ser quien eres no depende de lo que dejas atrás. Depende de cómo eliges vivir cuando el telón está abajo, cuando no hay público. Es decidir bailar aunque el escenario se desvanezca, plantar tu jardín aunque nadie lo visite, caminar tu sendero aunque no haya mapas. Gracias por haberte detenido conmigo, por haber escuchado estas voces que, aunque vengan de lejos, hablan de lo que todos llevamos dentro. Esto no es un adiós, es una invitación a seguir buscando, a seguir viviendo con el corazón en la mano. Porque en el silencio de tu alma, cuando todo lo demás se apaga, ¿qué es lo que realmente importa? Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.